El concepto de potencia tiene que ver con lo siguiente. Fíjense, si nosotros manejamos una máquina y esta máquina realiza un trabajo, bueno, dos máquinas, digamos, una máquina realiza un trabajo en un cierto tiempo y la otra se realiza en un menor tiempo. Entonces, aquí la elección es qué máquina y en qué tiempo trabaja mejor. Obviamente la que es menos tiempo. Entonces, esa es más o menos la característica de lo que es la potencia de una máquina. Tiene en función del tiempo, va. Entonces, aquí tiene una definición, fíjense. Dice, se define, bueno, la potencia se define como el cociente entre el trabajo W realizado por una fuerza y el intervalo de tiempo empleado. Entonces, como ya les había dicho, ¿no? A esta potencia la vamos a denotar por P, y su definición, como hemos dicho, es el cociente entre el trabajo y un intervalo de tiempo. Ahora, si este intervalo de tiempo empieza en 0 hasta T, entonces obviamente esta formulita va a cambiar. La potencia va a ser al trabajo dividido entre el tiempo realizado, ¿no? Ahora, esta potencia también podemos definir como una derivada. La potencia va a ser la derivada del trabajo respecto del tiempo. Ahora, obviamente, esto nos vamos a poder aplicar siempre y cuando ese trabajo siempre nos den en términos del parámetro t, es decir, nos den una ecuación paramétrica del trabajo. Obviamente en los problemas se puede plantear de esa naturaleza, ¿no? Ahora, aquí otra referencia que siempre hemos hecho desde lo que hemos visto, lo que será la energía, y después hemos visto el trabajo propiamente. El trabajo y la energía son escalares y se miden en julios, hemos dicho. La potencia aquí también es un escalar, no es vector, es decir, es un número, ¿no? Es una medida, ¿ya? Su unidad de medida en el sistema internacional va a ser el vatio y lo vamos a denotar con la letra W. En inglés recibe el nombre de watt, ¿ya? Eso es en términos de inglés. Ahora, este vatio se mide entre cómo es el trabajo sobre el tiempo. Entonces, el trabajo se mide en julios y el tiempo se mide en segundos. Eso quiere decir que un vatio es un joule sobre segundo. Pero en realidad vamos a anotar nosotros con un vatio, ¿ya? Y claro, aquí vamos a anotar, en términos de su sigla en inglés, un vatio, ¿ya? Otras unidades que vamos a usar para los problemas de esta potencia son las siguientes. El kilovatio, que es un kW, en este caso siempre en términos, y eso va a ser 10 a la 3 vatios. Esto quiere decir que es 1000, ¿no es cierto? 10 a la 3 es 1000. Entonces 1000 vatios hacen un kilovatio. Un megavatio es 10 a la 6, es decir, 1.000.000 de vatios es un megavatio. El caballo de vapor, que se denota con un CV, como aquí está, entonces van a significar 735 vatios. Un caballo de fuerza, es decir, un HP, y aquí tal vez es como curiosidad mencionarles que este H significa en inglés horse, y este es poder, ¿no? Power, ¿no? En sus siglas en inglés. Poder del caballo, potencia del caballo. También recibe el nombre de caballo de fuerza, ¿ya? O caballo de potencia. Entonces, un caballo de fuerza para nosotros es 746 vatios. Ahora, como se mencionan en los libros y para el cálculo de este área de la potencia, se maneja también el término kilovatio hora. Ese es el que manejamos en nuestros medidores de luz, ¿no? Cuando nos cobran la energía. Entonces, este kilovatio hora no es potencia, como aquí he colocado, es una energía, pero va en términos del vatio, ¿no es cierto? Ese es un kilovatio en una hora. Entonces, si ustedes reemplazan aquí un kilovatio es 1000 vatios, ¿no? 1000 vatios es. Y en este caso, una hora es 3600 segundos, ¿no? El vatio se mide en joule sobre segundo. Entonces, si aquí reemplazamos joule sobre segundo, entonces segundo con segundo se va a anular y entonces el resultado de esto nos va a dar en
julios. Si ustedes multiplican este por este, nos va a dar 3.600.000. En notación científica es 3,6 por 10 a la sexta. Entonces, como el vatio es joule sobre segundo, segundo con segundo se anula, entonces el resultado me da en joules. Esta notación se ha colocado para efectos de calcular algunos problemas que podemos adoptar en este temario. Aquí tenemos estas dos formulitas. Vamos a obtener ahora una otra fórmula que nos va a permitir afrontar problemas que tienen que ver con este tema, ¿no? Observación, dice, cuando se desarrolla un trabajo en términos de una velocidad constante, la potencia P que hemos hallado va a ser del siguiente sentido. La potencia P va a estar definida como la fuerza por su velocidad. Esto siempre y cuando los vectores fuerza y velocidad formen un ángulo de 0 grados, ya como vamos a ver en este ejemplo. O también podemos decir que la potencia es fuerza por velocidad, que es constante, por el coseno del ángulo entre ellos. Aquí vamos a ver esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos sacar estas formulitas, si vale la expresión? Fíjense, vamos a ver con aquel ejemplito. Veamos. Entonces, fíjense que aquí, para yo calcular la potencia, tengo que hallar un trabajo, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, este cuerpo de masa M está siendo jalado por una fuerza y va a sufrir un desplazamiento, ¿no? Obviamente va a sufrir un desplazamiento en un cierto tiempo. Ahorita vamos a ver cuando lo necesitemos. Pero esta fuerza está formando con el horizonte un ángulo θ, ¿ya? Entonces va a realizar un trabajo. En todo caso, este trabajo, fíjense, va a ser así. El trabajo realizado es fuerza por desplazamiento por el coseno de su ángulo. Esa es la definición de trabajo, ¿no? Entonces, ahora fíjense, además, la potencia se define. Vamos a manejar esta expresión. Trabajo dividido tiempo. Pero el trabajo es fuerza por desplazamiento por el coseno de su ángulo. Y esto está dividido entre el tiempo, obviamente, ¿no? Entonces la potencia ahora aquí entonces es igual. Vamos a manejar aquí, vamos a reunir el desplazamiento y el tiempo. Es decir, vamos a colocar fuerza por desplazamiento dividido tiempo. Y esto es por el coseno de su ángulo. Pero recordemos lo siguiente. Pero en el movimiento rectilíneo uniforme, cuando la velocidad es constante, entonces tenemos la formulita x igual a x sub 0 más b por t, ¿no? Pero en este caso vamos a colocar b por t, partiendo del reposo. Entonces de aquí yo despejo b, y entonces tengo que este pasa a dividir, entonces b va a ser x sobre t. Entonces aquí tengo x sobre t. Como la velocidad era constante, entonces resulta que esta potencia va a ser fuerza por velocidad por el coseno de su ángulo, que es esa formulita, ¿no? Ahora, esta otra fórmula simplemente saldría del hecho de que este ángulo sea 0 grados. Si la fuerza, digamos, sería horizontal y estaría con la velocidad, con el vector velocidad en la misma dirección y sentido, este es 0 grados, y entonces coseno de 0 se hace 1, entonces la potencia sería fuerza por velocidad. Otra forma de ver esta situación es la siguiente. Aquí hemos dicho que la potencia, aquí ¿qué colocamos? A ver, como la potencia es la derivada de W respecto del tiempo, entonces esta potencia va a ser igual del trabajo, ¿no? Pero el trabajo se calcula con fuerza por desplazamiento, asumiendo que forman los ángulos entre la fuerza y el desplazamiento 0 grados, entonces esto será fuerza por desplazamiento. Perdón.
derivada de la fuerza por el desplazamiento, así le anotaremos, y esto está dividido de la derivada de t. Pero si tomamos a la fuerza constante, entonces la derivada de una constante por una función, la constante sale, y aquí me quedaría la derivada de delta r, que es el desplazamiento dividido diferencial de t. Pero eso indica que es fuerza. Aquí recuérdese entonces que la derivada del desplazamiento respecto del tiempo es la velocidad, como hemos avanzado en cinemática. Entonces esto es velocidad, ¿no? Y ahí estaría nuestra formulita, ¿no? Y para esta otra también, ¿no? Como hemos ticado, ahí está. Fíjense las dos formulitas, ¿no? En ambos casos sale por ese tratamiento. Veamos algunos ejemplos. Aquí dice, ¿cuál es la potencia desarrollada por una fuerza F de 80 newtons sobre un cuerpo de masa igual a 50 kilogramos? Si ésta tiene un desplazamiento de 40 metros, dice, ¿no? Entonces, fíjense, la potencia, solución. Bueno, aquí estaba dibujando, aquí está la masa que va a ser arrastrada por una fuerza F de 80 newtons y va a sufrir un desplazamiento de 40 metros. 40 metros y se va a posicionar aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí va a estar ahora el cuerpo. Ahí está, ¿no? ¿Y qué más tenemos? En un tiempo de 25 segundos, ¿no? Se ha desplazado. Entonces, me dice cuál es la potencia. Entonces, para recordar, la potencia es el trabajo desarrollado respecto del tiempo, aquella formulita. Pero el trabajo se define como la fuerza por el desplazamiento. En este caso, nuestro desplazamiento es este, y por el coseno de su ángulo, ¿no? Entonces, el trabajo es igual fuerza, 80 newtons, por el desplazamiento, que sería 40, por el coseno de 30 grados. Y entonces eso resulta que el trabajo realizado por la fuerza F me da, aquí he calculado, esa potencia me da 110,8 vatios. ¿Ya? Esto me da, es 2000, estoy leyendo otra cosa, he calculado aparte, 2771 joules. Ese es el trabajo que realiza esta fuerza. Ahora, por tanto, la potencia entonces va a ser igual al trabajo, reiteraremos, dividido el tiempo. Pero mi trabajo es 2771 joules dividido el tiempo. Pero mi tiempo es 25 segundos. Y entonces eso me da que la potencia realizada determinada por esa fuerza esa potencia me da 110,8 y la potencia se mide en vatios. Entonces esta sería mi solución. ¿Ya? Ahora, aquí tengo otro ejemplo. Dice, ¿cuál es la potencia y el trabajo realizado por una máquina que levanta una masa de 120 kilogramos con una velocidad constante de 2 metros por segundo, una altura de 15 metros? Ahora, en este tipo de problemas es muy posible que tengamos que tener la máquina dibujada, o si no, simplemente los datos que conviene para poder calcular, porque uno podía pensar una máquina en otro sentido, ¿no? Como dice aquí, levanta, pues yo le he dibujado una máquina con un brazo que lo va a levantar a esta masa, ¿no? Entonces, este desplazamiento, le vamos a llamar delta R, ha sido desplazado una altura de 15 metros, dice.
esta masa M vale, esta masa M, acá mejor hagamos solución. Entonces mi masa M vale 120 kilogramos. El desplazamiento delta R vale 15 metros, ¿no? Y la velocidad constante que me han dado es 2 metros por segundo. Y me preguntan cuánto vale su potencia y cuánto vale el trabajo realizado por esa máquina, ¿no? Ahora fíjense que esta máquina, cuando va a levantar esta masa que estaba en el piso y lo va a alzar a una altura de 15 metros, está desarrollando una fuerza. Le vamos a llamar a esta fuerza F. Esa fuerza F, en nuestro caso, como es una horizontal, coincide con su peso. Es decir, es esa fuerza que hemos estudiado que era la normal. En este caso sería la normal. Pero la fuerza F va a coincidir con la fuerza que levante esta máquina. Es decir, este es el peso, ¿no? Y si nosotros hacemos por dinámica, aquí fuerza menos el peso va a ser 0. En el momento de que le alce va a ser 0. Es decir, que la fuerza va a ser igual al peso. Entonces, eso por una parte podemos calcular. Fíjense, en la gráfica tenemos que fuerza es igual al peso. Es decir, la fuerza F que estamos dibujando aquí es masa por gravedad. Entonces esa fuerza será masa, que es 120 kilogramos, por 9,8. Y eso me da que la fuerza es igual a lo siguiente. 120 por 9,8. 1176 newtons. Bueno, allá no hemos hecho referencia a las unidades. Ahorita vamos a hacer la referencia a las unidades. La fuerza en este caso es 1176 newtons, ¿no? Ahora, aquí nos han dado una velocidad constante, ¿no? Entonces nosotros vamos a emplear esta formulita, porque aquí nos dan una velocidad constante y no así aquello. Entonces tengo ya la fuerza. Entonces para aquella formulita lo que me interesa es la velocidad, pero la velocidad también ya lo tengo, ¿no? Que es 2 metros por segundo. Lo que me faltaría es el ángulo, ¿no? Aquí el desplazamiento que se ha trazado va en este sentido y la fuerza está subiendo hacia arriba y el ángulo que ambos forman es 0 grados. Es decir, este es 0 grados. Por tanto, la potencia que me pide el problema va a ser igual. Fuerza por velocidad. Incluso solamente podríamos trabajar con esta formulita, ¿no? Entonces, pero le vamos a emplear esta, ¿ya? Y como se ha podido observar, el Z en este caso vale 0 grados. Entonces mi potencia va a ser igual. Fuerza. 1176 newtons por la velocidad. Pero la velocidad vale 2 metros por segundo por el coseno de 0 grados, pero esto vale 1. Entonces, la potencia entonces finalmente será 1176, aquí he hecho el cálculo, 1176 por 2 sería. 1176 por 2 es 2352. En este caso la potencia se maneja en vatios. Entonces, esa es la potencia. Entonces, ahora aquí dice, calcule el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Dice. Obviamente nosotros tenemos que el trabajo es igual fuerza por desplazamiento por el coseno de su ángulo. Podríamos hacerlo, ¿no es cierto? Pero no vamos a usar esta fórmula. Ya no vamos a usar. ¿Por qué? Porque tenemos una fórmula que tenemos como potencia. Para W, para el trabajo, vamos a usar que la potencia es el trabajo dividido el tiempo. Entonces, como yo necesito aquí el trabajo, pues lo despejo. Entonces, el trabajo va a ser igual. Este pasa a multiplicar
va a ser potencia por tiempo. Y entonces en este caso, nuestra potencia es 2352 vatios por el tiempo. Pero el tiempo no lo tenemos, ¿no? Pero aquí, hagamos lo siguiente. Para T, hagamos lo siguiente. Como es una velocidad constante, sabemos la formulita que X es igual a velocidad por tiempo. Entonces, aquí yo tengo tiempo, ¿no? Entonces, de aquí despejo, el tiempo es igual a X sobre B, ¿no? Bueno, acá debemos hacer antes eso. Entonces, va a ser aquí potencia por X sobre B, ¿no? Ahora, este X para nosotros es el desplazamiento. Entonces, aquí, a tener cuidado eso. Bueno, yo estoy confundiendo aquí notaciones. Entonces, este es el delta X, ¿no? Entonces, este sería, para mí, delta R. Entonces, eso es igual. La potencia, 2352 por el desplazamiento, que vale 15 metros, dividido la velocidad, que vale 2. Por tanto, la potencia, el trabajo de acá viene, pues va a ser igual. Ese resultado me ha dado 17.640 julios. ¿Ya? Y entonces ese es el trabajo realizado. Ahora, ¿cuál es la explicación en este ejercicio? Fíjense, habla de un tiempo y dice, determina la potencia del automóvil, ¿no ve? Entonces, aquí, en apariencia, nosotros deberíamos de sacar un trabajo, ¿no es cierto? Deberíamos de sacar un trabajo y dividirlo sobre el tiempo, digamos, la idea, ¿no? Pero este problema 14 no está, obviamente tiene que ver con esa definición, pero más que todo está con la, a ver, ¿con qué formulita está este? Como hay velocidades, entonces se trata de una energía, está trabajando con energía cinética. Este está basado en el teorema del trabajo. A ver, vamos a hacer una cosa, ¿eh? Por ejemplo, bueno, aquí me estaba notando, en ese problema dice, aquí así me lo vamos a ver, dice un automóvil, una tonelada, ¿ya? Una tonelada. No sé, a ver, en 2 segundos cambia de 0 a 100 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, y aquí la pregunta diría, ¿cuál es su potencia? Este problema está ligado a lo que es el teorema del trabajo. El teorema del trabajo dice, el trabajo neto realizado es igual, dice, al cambio de energía cinética. Este es el teorema del trabajo. ¿Ya? Habla del trabajo neto. En ese problema donde está la práctica, dice, ¿cuál es la potencia del motor? Dice, ¿no? Entonces, cuando habla de la potencia, está hablando de un trabajo. Entonces, cuando queremos hallar potencia, tenemos que hallar trabajo. Pero ese trabajo es el que está realizando el motor. El motor de ese automóvil tiene varias fuerzas que lo impulsan a hacer un trabajo y distintas fuerzas que trabajan en el motor. Entonces, ese trabajo que realiza no la podemos calcular, ¿no? O sea, no la podemos calcular en realidad, pero podríamos trabajarlo como aquí en una velocidad de 0 a 100 kilómetros con esta formulita. Ese trabajo entonces vamos a obtener de esa manera. Entonces, en nuestro caso será así, ¿no? El trabajo neto va a ser igual a la variación de la energía cinética, ¿no? Entonces, ¿quién es la variación de la energía cinética? Energía cinética final, energía cinética inicial. Esa es su formulita, ¿no? La variación de la energía cinética. Esto quiere decir cambio de energía, de la final a la inicial, ¿no ven?
Entonces, pero ahora aquí, cuando vamos a reemplazar, a ver, reemplacemos. Esta energía cinética final, su formulita es 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Y en el caso de la energía cinética inicial es 1/2 de su masa por velocidad inicial al cuadrado. ¿Ve? Ya. A ver, ustedes me van a ayudar. Conversaremos, por favor. Fíjense. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? ¿Cuánto vale? En el problema. Cero. Cero. ¿Ven? ¿Y la velocidad final? 100 kilómetros. 100 kilómetros por hora. Ah, pero este 100 kilómetros por hora no está en el sistema internacional, ¿no? Hay que cambiarlo, ¿no? 27.7 me sale. Eso, 27,7 metros por segundo sería, ¿no? Entonces, aquí reemplazaríamos 1/2 de la masa. La masa era 1000 kilogramos. 1000 por velocidad final al cuadrado. Es la velocidad final, ¿no? Es la velocidad final. Entonces va a ser 27,7 elevado al cuadrado menos. Ahora la velocidad inicial es 0. Como hemos visto, ¿no? Pues ese solito sería. A ver, ese trabajo neto saquen, serían 1000 dividido 2, 500 por 27,7 elevado al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 383.645. 645, ya. Como este viene del trabajo neto, el trabajo neto se mide en julios, ¿no? Entonces, este es el trabajo que realiza el motor de ese automóvil. ¿Ya? Eso viene por el teorema del trabajo. Entonces, ahora nosotros nos dice calcular la potencia. Dice. La potencia es trabajo dividido tiempo. Y entonces, nuestro trabajo en este caso es 383.645 joules, ¿no? Lo vamos a anotar. Dividido, dice, ¿en dónde? En 2 segundos. 191.822.5. Ahí está, ¿no? Y esto es en vatios. Esta potencia está en vatios, ¿no? 6 vatios hacen un caballo de fuerza, un HP. Entonces, esa cantidad de 191.000 dividido 746. Sale 257.1. 257,1. Y en este caso sería HP, caballos de fuerza, ¿no? Este primer problema tiene que ver con el ejercicio de la práctica, me refiero, el número 9, ¿ya? Cuando dice una ranita desde cierta posición da un salto, no sé si lo han leído. Con el problema 9 tiene que ver por si acaso, ¿ya? Entonces, fíjense, dice aquí el problema. Dice, un proyectil es disparado con una velocidad inicial v sub 0, dice, formando con el horizonte un ángulo de 37 grados. Dice. Ahora dice, si la altura máxima alcanzada fue de 15 metros, ¿cuál fue su velocidad inicial? Es decir, v sub 0. Aquí dice, se desprecia la resistencia del aire. Cuando nosotros despreciamos rozamiento o la resistencia del aire, en nuestro caso, en el tratamiento de energías, siempre existe conservación de la energía. Y en ese sentido, les tratamos a estos problemas. Fíjense, aquí dice, se dispara un proyectil, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer una gráfica como hacíamos en la parte de 2 dimensiones. Pues más o menos, aproximadamente será así, ¿no? Entonces, aquí tenemos un proyectil que ha sido lanzado, ¿no? Formando con el horizonte, dice, un ángulo de 37 grados. Entonces, esta es la velocidad inicial, v sub 0. Entonces, esto es 37 grados. Entonces, este proyectil es disparado. Entonces, su altura máxima, entonces aquí es 15 metros, ¿no? Que le vamos a llamar H1, digamos, ¿ya? Entonces, como tiene que ver con conservación de la energía y con energías, entonces este va a ser el H0, el punto de referencia, como altura. Entonces, como no hay resistencia del aire, entonces nosotros para calcular esta velocidad inicial tenemos que conocer aquí una velocidad final. Y voy a poder aplicar
el principio de conservación de la energía. Entonces, en principio, los datos que me han dado es el ángulo, que es 37 grados, y luego tenemos una altura, H1 lo hemos llamado, igual a 15 metros. Ya. Entonces dice, ¿cuál es la velocidad inicial con que fue lanzada? Dice, ¿no es cierto? Entonces, aquí como se desprecia la resistencia del aire, hay conservación de la energía. Es decir, que la energía mecánica en el punto cero, en esta parte, se va a conservar con la energía mecánica en el punto donde ha alcanzado la máxima altura. Entonces estamos hablando, fíjense, estamos hablando de la energía mecánica en ese punto y la energía mecánica en ese punto. Entonces, como no existe resistencia del aire, entonces la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Entonces, ahora, ¿qué es la energía mecánica inicial? La energía mecánica inicial es la energía cinética más la energía potencial en ese punto sub cero. Y la energía mecánica final, entonces, será la energía cinética final más la energía potencial final, ¿no? Entonces, aquí se puede distinguir lo siguiente. Hemos aprendido que en el movimiento parabólico, porque este es un movimiento parabólico, este vector que está aquí es el v sub 0 x, ¿no es cierto? Y aquí está el v sub 0 y. Cuando un proyectil alcanza su máxima altura, entonces, entonces sucede un hecho que es el siguiente, ¿no? Esta velocidad siempre se repite, o es constante, hemos dicho, en cada posición, en particular en esta parte, ¿no? Este sería el v sub 0 x. Y el v sub 0 y, acá, el v sub 0 y va a valer 0, porque ya no tiene velocidad, ¿no? Entonces, este es el v sub 0 x. En nuestro caso le estamos llamando v sub f. Pero ¿quién es el v sub 0 x? El v sub 0 x, que es este, y como es adyacente a este, entonces me va a dar al v sub 0, ¿no? Que es el vector, por el coseno de 37 grados, ¿no? Entonces, eso vale v sub 0 x. Pero nuestro v sub 0 x hemos dicho que es, aquí lo vamos a aclarar, la velocidad final, que es v sub 0 coseno de 37 grados, ¿no? Por una parte. Ahora aquí, la energía cinética inicial, la energía cinética se calcula como un medio de su masa, del proyectil, ¿no es cierto? La masa del proyectil, m es la masa del proyectil, ¿no? Entonces, un medio de la masa del proyectil por su velocidad inicial al cuadrado, ¿no? Más la energía potencial. Aquí, como de paso, en este movimiento es un movimiento parabólico, pero no hay resortes. Entonces, no hablamos de energía potencial elástica. En aquel caso vamos a ver que va a haber energía potencial elástica porque va a trabajar con resortes. Aquí no hay resortes. Entonces, la energía potencial es gravitatoria. Y la energía potencial gravitatoria se calcula como la masa por la gravedad por su altura. Pero ¿cuál es la altura? Es h sub 0 en ese punto. Entonces la energía cinética final entonces será, al igual que este, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Entonces, más la energía potencial final. Entonces, eso es energía potencial gravitatoria, eso es masa por gravedad por su altura, que es H1, ¿no? H1. Entonces, tenemos lo siguiente. La velocidad inicial, como se puede, fíjense, es incógnita. La velocidad final, en nuestro caso, es este, ¿no? Pero la altura, bueno, aquí podemos colocar h sub 0 es 0,
Entonces tenemos lo siguiente, que esto se vuelve 0, ¿no? Porque h sub 0 es 0. Entonces tengo aquí 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, entonces va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, ¿no? Pero ahorita vamos a reemplazar aquello. Más la masa por la gravedad por H1. Entonces aquí se puede observar que la masa en todos los términos se cancela. Entonces tengo que 1/2 de la velocidad inicial al cuadrado es igual a 1/2 de la velocidad final, pero la velocidad final es aquella. Entonces tengo b sub 0 coseno de 37 grados, pero está elevado al cuadrado. Entonces más, ahora aquí dice gravedad, que, bueno, 9,8 por H1, pero nuestro H1 vale 15 metros. 15. Hay que tener cuidado, obviamente, en las unidades de medida que se maneja. Ya. Entonces, ahora aquí nuestro interés radica en despejar el b sub 0, porque el b sub 0 es incógnito. Entonces tengo que 1/2 de la velocidad inicial al cuadrado, entonces va a ser igual. Entonces aquí tengo 1/2 de b sub 0 al cuadrado por el coseno cuadrado de 37 grados. Más, a ver, esto vamos a calcular. 9,8 por 15. 9,8 por 15. Eso me da 147. Ya. Ahora, para nuestros cálculos, esto lo voy a trasladar a este lado. Entonces va a venir con menos. Así. Bueno, este coseno de 37 grados elevado al cuadrado vamos a calcular. Coseno de 37 grados elevado al cuadrado. Coseno de 37 al cuadrado. A ver, ahorita vamos a sacar. ¿Ya? Y este que se ha trasladado a este lado será igual a 147. Me da 0,325. ¿Ya? 0,325, 36 le vamos a colocar. Entonces, yo voy a factorizar de aquí el b sub 0. Bueno, lo que podemos hacer es que este 2 le multiplicamos por 2. Entonces tengo b sub 0 al cuadrado menos 0,36 por b sub 0 al cuadrado. Entonces va a ser igual. 2 por 147. 2 por 147 me da 294. ¿Ya? Bueno, este 2 al multiplicar, 294. 294. ¿Ya? Entonces de aquí factorizamos el b sub 0 al cuadrado. Entonces me da 1 menos 0,36. Perdón, aquí factorizaciones. B sub 0 al cuadrado es igual a 294 y este pasa a dividir. B sub 0 al cuadrado entonces va a ser igual a 294 dividido 0,36464. Entonces, vamos a sacar entonces la raíz cuadrada de 294 dividido 0,64. Y eso me da... Hay que sacar un valor solamente, ¿eh? Y vamos a pasar al siguiente problema. Y ese sería claro cuando dice aquí cuál es su velocidad inicial, entonces se ve sub 0, ¿ya? Un cuerpo de masa igual a 5 kilogramos, vayamos anotando entonces, la masa es igual a 5 kilogramos, en A dice, ahorita vamos a dibujar, parte del reposo, entonces hay una velocidad inicial que vale 0, y se desliza por un terreno sin rozamiento, dice, entonces aquí, importante ya, cuando no hay rozamiento, y aquí además no hay resistencia del aire, entonces se conserva la energía.
y se desliza por un terreno sin rozamiento desde una altura de 4 metros. Entonces le vamos a llamar a eso H0 y eso va a ser 4 metros. Llegando a impactar, dice, en la parte baja B, con un resorte de constante de elasticidad igual a 800 newtons por metro. Entonces nuestro K vale 800 newtons por metro. Dice, calcula la velocidad en B. Entonces vamos a calcular la velocidad en B. Y la deformación del resorte. Es decir, la deformación es X. ¿Ya? Entonces, a ver, nos vamos a imaginar. Dice, un cuerpo de masa igual a 5 kilogramos parte del depósito se desliza por un terreno sin rozamiento. Ese terreno, como está en una cierta altura, puede ser en línea recta, puede ser un plano inclinado o puede ser cualquier terreno. Pero la cosa es que en este caso se desliza, ¿no? No tiene una segunda altura. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Fíjense, aquí puedo tener el cuerpo y entonces aquí tengo ese terreno que dice que es se desliza por un terreno sin rozamiento, ¿no? Entonces, puedo dibujarlo así, fíjense, no es necesario que lo dibuje de una manera que sea un plano inclinado en el porcino, porque en este caso, como no hay rozamiento, es conservación de la energía. Entonces, va a llegar un momento que ese cuerpo va a estar acá. ¿Ya? Y seguramente, entonces, al trasladarse va a chocar con un resorte, dice, ¿no? Entonces aquí, ya. Ahí. Entonces aquí hay un resorte. Y en ese momento va a chocar este cuerpo. ¿No? Va a chocar en ese momento ese cuerpo. Y entonces en esta parte él va a tener una velocidad V. Ahora, obviamente aquí hay una velocidad A, ¿no es cierto? Pero esa velocidad A en nuestro caso es una velocidad inicial, que va a ser la velocidad A. Si queremos hacer una comparación, ¿no? Ese es V sub 0. Entonces este va a caer y se va a chocar con este. Entonces fíjense, como no hay resistencia del aire, ni siquiera hay rozamiento, entonces la energía mecánica en A va a ser igual a la energía mecánica en B, ¿no? Entonces podemos empezar de ahí. Fíjense, la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B. Entonces tengo que la energía mecánica es la energía cinética en A más la energía potencial en A. Y esto va a ser igual a la energía cinética en B más la energía potencial en B. Pero alguien me puede decir, aquí ya va a haber energía potencial elástica. Sí, en efecto va a haber, pero nosotros estamos calculando la velocidad en este punto antes de que le comprima el resorte. Entonces vamos a calcular esta velocidad nosotros. Porque en esta parte, cuando ya le impacta, dice, llegando a impactar en la parte baja en B, dice. Le impacta, todavía no le ha comprimido el resorte. En todo caso, simplemente vamos a calcular la velocidad, todavía no hay. Cuando lo comprima, nosotros vamos a calcular, en ese caso, ya la energía potencial elástica. ¿Ya? Entonces, la energía cinética en A será 1/2 de la masa por la velocidad en A al cuadrado más la energía potencial en A. Bueno, aquí no hemos dibujado la alturita, ¿no? Esta alturita dice que es 4 metros, ¿no? Y a esto le hemos llamado H0. Y el nivel de referencia, obviamente, es el horizonte en este caso, ¿no? Es un nivel de referencia. Entonces, dice que es masa por gravedad por altura, que le hemos llamado H sub 0. HA debemos llamarle, ¿no? Entonces, mejor que sea HA y este que sea V sub A, ¿no? Y así lo corregimos todo. Entonces, este es V sub A y esto es H sub A. ¿Ya? Entonces, este sería H sub A. Y esto es igual. La energía cinética en B, 1/2 de la masa por la velocidad en B al cuadrado, más la energía potencial gravitatoria, en este caso, para B. Porque cuando lo comprima, hemos dicho que va a ser la energía potencial elástica.
Entonces, este va a ser masa por gravedad por la altura en B. Ahora aquí observen que la velocidad en A hemos dicho que vale 0, entonces este vale 0. Ahora, bueno, ahorita vamos a reemplazar esta altura. La altura en B, fíjense, cuando ya ha llegado al piso, vale 0, ¿no? Vale 0, y entonces lo que me ha quedado es mg por HA igual a 1/2 de la masa por la velocidad v al cuadrado. Aquí masa con masa se anula y la velocidad en v, entonces despejando, va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿no? Saca la raíz cuadrada de g por h sub a. Entonces, perdón, y este 2 más, ¿no? 2 por g, 2 por g por h sub a. Entonces, esa velocidad en v va a ser igual raíz cuadrada de 2 por 9,8 por la altura. La altura vale 4 metros. Ya, a ver, sacaremos eso. 2 por 9,8 por 4 en raíz cuadrada. En raíz cuadrada. Sacamos. Y eso me da 8,8. ¿Ya? 8,8 me da. Esta velocidad en B es 8,8. Como todo está en el sistema internacional, entonces esto es metros por segundo. ¿Ya? Ahora dice, calcule la velocidad en B, ya tenemos. Y dice, ¿cuál es la deformación? ¿No? Entonces, para esto, lo que podemos hacer es lo siguiente, fíjense. Aquí tenemos nuestro fenómeno que está ocurriendo. Aquí hay una velocidad en B, ¿no es cierto? Ya tenemos esa velocidad. Y resulta que esta masa ahora, que esa masa, cuando ya ha impactado, entonces ha ocurrido el siguiente fenómeno, ¿no? Ha ocurrido lo siguiente. Ya. Entonces, aquí está el resorte. Y resulta que este resorte ahora, pero está comprimido. Pero aquí está el cuerpo, ¿no? Eso quiere decir que desde que le han chocado hasta aquí, digamos, hay una deformación que es X, ¿no? Aquí estaba el cuerpo. Y entonces en esta parte le podemos llamar C, en este punto C, ocurre lo siguiente. Aquí la energía mecánica en A, aquí está la energía mecánica en B, y aquí está la energía mecánica en C, ¿no? Como hay conservación de energía, porque no hay rozamiento, dice, un terreno sin rozamiento, dice, esto incluso podríamos haberlo alargado, ¿no? Como no hay rozamiento, hay conservación de la energía. Eso quiere decir lo siguiente, que la energía mecánica en A es la energía mecánica en C. Entonces, aquí tengo, la energía mecánica en A es la energía cinética en A, más la energía potencial en A, y esto es igual a la energía cinética en C, y más la energía potencial en C, pero este va a ser elástica porque hay un resorte, ¿no? Esta es elástica. ¿Ya? Entonces, reemplazamos la energía cinética en A, 1/2 de la masa por la velocidad en A al cuadrado, más la energía potencial en A, masa por gravedad por la altura en A. Y esto va a ser igual. Energía cinética en C, 1/2 de la masa por la velocidad en C al cuadrado. Ahora aquí, ese análisis, este es el punto C. ¿Cuánto vale la velocidad en C? Fíjense que cuando este cuerpo ha caído y le ha comprimido, en ese momento, este cuerpo ya no tiene velocidad porque le ha detenido. Se ha detenido momentáneamente en ese momento. En ese punto C se ha detenido. Entonces quiere decir que la velocidad inicial vale 0. Ya, aquí vamos a reemplazar luego. Más
La energía potencial ahora es elástica. Eso es 1/2 de K por X cuadrado, ¿no? Entonces hemos dicho que la velocidad en A vale 0. Esto se anula. Hemos dicho que la velocidad en C es 0. Entonces esto se anula. Y entonces lo que tengo es lo siguiente. Masa por gravedad por altura HA igual a 1/2 de K por X al cuadrado. Entonces de aquí lo que yo necesito es el X. Entonces si despejo va a ser lo siguiente. A ver, calcularemos parte por parte. La masa es de 5 kilogramos. La gravedad es 9,8 y el HA es 4 metros. Ahora aquí, este más vamos a calcular. K vale 800. 800 y esto está dividido entre 2 por X al cuadrado. Entonces de ahí tengo 5 por 4 por 9,8. Es 196. Así vamos a hacer. 800 dividido entre 2, eso es 400. Y eso es X cuadrado y eso es igual a 196. Entonces X cuadrado, entonces va a ser igual 196 dividido 400. 0,49. Parece bastante poco. 0,49. Su raíz cuadrada. Bueno, aquí directo, ya mejor. Bueno, así, X cuadrado. Entonces X va a ser igual raíz cuadrada de 0,49. Entonces esto es 0,7 metros, ¿no? Todo está en el sistema internacional. Entonces, y ese sería nuestro resultado. Una reiteración ya. Aquí, por ejemplo, dice, ¿dónde está? La altura máxima, se desprecia la resistencia del aire. Dice. Cuando en un fenómeno físico, digamos, no hay resistencia del aire ni hay rozamiento, este problema de que es de carácter parabólico se la puede hacer obviamente en 2 dimensiones, con la teoría de cinemática, pero el trabajo y energía de los cuerpos, en este caso me simplifica el problema. Puede ser muy complicado hacer por cinemática, posiblemente. En todo caso, como no hay rozamiento, no hay resistencia del aire, hablamos de energía mecánica. La energía mecánica se conserva, los cuerpos conservan su energía en todo momento, en toda posición. Entonces, por eso es que a este le hemos llamado energía mecánica inicial y esta energía mecánica final, siempre de la masita que se está moviendo, ¿no? Entonces, y aquí tal vez solamente es referencia, ¿no? Este B sub 0x hemos dicho que es constante en todos lados, y como aquí dice altura máxima, entonces, esta altura máxima, obviamente, la velocidad para el eje vertical vale 0, eso quiere decir que vale la velocidad final, ¿no? Entonces, esta es, por si acaso, que cuando van a hacer conservación de energía, esa es la clave, digamos, ¿no? La energía mecánica ahora siempre es energía cinética más energía potencial, ¿ya? Entonces, aquí lo propio, ¿ya? Pues se han hecho los reemplazos correspondientes con las formulitas como ustedes han visto, y lo demás es cálculo numérico, ¿ya? A ver, en esta parte, ¿qué cosa no se ha entendido? A ver, es muy posible que como aquí dice un terreno sin rozamiento, no importa el dibujo, ni siquiera, digamos, lo largo puede ser que sea esta línea. Lo importante es que como no hay rozamiento en el trayecto, entonces la energía mecánica en cualquier punto siempre va a ser igual para todos los casos, ¿no? Ya sea que esté aquí, ya sea que esté aquí, ya sea que esté aquí, en todos los puntos, ¿no? En todos los puntos va la energía mecánica, en cualquier punto siempre van a ser iguales. Eso dice la conservación de la energía. Por eso es que cuando me han pedido aquí la velocidad en B, entonces hemos empleado desde aquí, el problema desde aquí hasta aquí nomás, ¿no? No he dicho la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B, como está acá, ¿no? Hago sus reemplazos correspondientes, voy a poder obtener la velocidad, ¿no? Obviamente cuando este empieza a caer, a partir del reposo, se supone que vale 0, ¿no? Por eso hemos colocado esto. Y cuando queremos calcular, digamos, en otro punto, podemos, ya sea que en esta partecita podemos trabajar con el dato que tiene la energía mecánica en B es igual a la energía mecánica en A, C, podemos decir, ¿no? Aquí, pero, ¿no? Aquí está la energía mecánica en B,
Y aquí está la energía mecánica en C. Podemos igualar ambos. Pero hemos igualado de esta, ¿por qué? Porque nos resume, porque aquí parte de ese post. Y entonces, por eso he utilizado energía mecánica en A igual a energía mecánica en C. Hago los reemplazos correspondientes y obviamente hay que tener cuidado, ¿no? Que en esta parte, por ejemplo, es un resorte y es una energía mecánica elástica. Estamos, ¿no ven?